¿Es el fútbol un espacio intrínsecamente violento? ¿El fútbol necesita tolerar ciertos niveles de violencia para ser atractivo? ¿Hubo siempre violencia en el fútbol? ¿Habrá siempre violencia en el fútbol? ¿Es posible terminar con esa violencia? Y si es posible, ¿cómo se termina con la violencia en el fútbol? Lo que parece claro es que no hay una sola respuesta posible y que cada episodio violento es posible analizarlo desde diversas ópticas: sociológica, psicológica, histórica, jurídica, política, etc. Lo que también parece algo bastante obvio es que si algo es posible rescatar de un episodio como los que ocurrieron el otro día en el Clásico, es que nos ayuden a pensar el vínculo entre la sociedad y el fútbol. Vengo de la cabeza, soy de una banda descontrolada. Hoy no me cabe nada, vas a correr porque sos cagón. Son todos unos putos, unos amargos, unos buchones. Llaman a los botones, vinieron todos, se quedan dos. Hoy vas a correr porque sos cagón, con el culo roto porque mando yo. La primera muerte en Uruguay a raíz del fútbol data de 1924. Tras el sudamericano ganado por Uruguay, hinchas argentinos de la barra de Boca, amigos de los jugadores argentinos, asesinaron a Pedro Denby y fueron cubiertos por los futbolistas que ayudaron al asesino, el petizo, el número 2 de la hinchada de Boca, a volver a Buenos Aires. La violencia nunca se alejó de las canchas, tanto en los clásicos rioplatenses, la final del 30 es un ejemplo, como en los partidos del fútbol uruguayo. Hay varias crónicas que incluso llegan a 1905, hablando de suspensión de partidos y otros altercados. La primera muerte en una cancha del fútbol uruguayo fue en Belvedere, en un partido entre Sudamérica y Progreso. Un hincha de la IASA fue asesinado a golpes cuando festejaba un gol. Esto ocurrió en la década del 50. Y sigue así, hasta hoy. Si bien la violencia siempre ha existido, debemos decir también que un mismo hecho, si ocurre en un contexto histórico diferente, tiene un sentido diferente. Es decir, no es el mismo hecho. Hacía algunos años que asistimos a formas de violencia inéditas en nuestro fútbol, que ameritan un análisis particular. Si bien no se puede perder la perspectiva histórica, es importante ver cómo en la evolución de la violencia va mutando hasta transformarse en algo cualitativamente diferente. Esto lo dice el sociólogo Felipe Arocena en una charla en la Orto. La violencia histórica en el fútbol está mucho más asociada a situaciones espontáneas y no organizadas. Hoy en día la violencia es mucho más organizada, vinculada fundamentalmente a las barras bravas y el narcotráfico, y se manifiesta mucho más afuera de los escenarios deportivos. Asimismo, el fiscal Fernando Romano en Telenoche señaló que no se puede separar la incidencia de las barras de la corrupción, el lavado de activos y el narcotráfico. Es decir, que el problema de la violencia en el fútbol no puede pensarse al margen de los problemas sociales. O mejor dicho, porque cuando se dicen problemas sociales da la sensación de que la sociedad es una cosa neutra o algo que está bien y tiene problemas, detalles a solucionar. No, vamos a decir mejor que no puede pensarse al margen de la sociedad. Sin embargo, debemos decir que el fútbol es un espacio que permite la violencia. La frase "no estás en una cancha de fútbol", cuando alguien grita groserías, por ejemplo en un liceo, nos habla del lugar que le damos a la cancha. Y cualquiera que vaya a la misma puede encontrar al doctor más educado padeciendo un estado de enajenación, que un homo habilis al lado suyo pareciera Einstein. El año pasado, el presidente de CUTSA incluso fue judicializado por cantar la canción de la barra de Peñarol donde se celebra la muerte de Diego Posadas. Hacía algunos años, siendo Bonomi el ministro del Interior, se hablaba de haber erradicado la violencia de las canchas. Es decir, la violencia ocurría, pero afuera. Esto era visto como un logro, aunque las muertes se multiplicaban. Muchas veces en los festejos de campeonatos o aniversarios y hasta en la vida pública. Días random, vendetas o simplemente marcadas de territorio. Estos hechos pueden ser catalogados como propios de la conducta de las barras, pero hay otros hechos, como el asesinato
de un padre a otro en un partido de baby fútbol en el año 2022, en las canchas del Batallón del Ejército en El Cerrito, que nos permiten pensar, con cierta razón, que este problema se nos fue de las manos. La violencia dentro de las canchas ha vuelto con todo en los últimos años, desde agresiones a árbitros, lanzamiento de bengalas a jugadores rivales y propios, pedreas, hasta lo que ocurrió en la final del intermedio. No hay una respuesta para esclarecer por qué pasa, pero algo parece ser claro. La respuesta hay que buscarla, además de en el fútbol, fuera del fútbol también. La hipótesis que se nos ocurre más certera es que el fútbol se vuelve un ambiente propicio por sus propias lógicas para expresar violencias que se generan en la sociedad. En La Diaria, Agustín Lucas recogió la palabra de Bruno Mora, docente de la UDELAR, quien establece 4 criterios para pensar la violencia. El primero es dejar atrás el concepto universal. No es lo mismo la violencia para algunos grupos que para otros. Para estudiar la violencia es necesario pensar en los criterios de legitimidad, que es lo que hace que una violencia sea válida o no en determinados lugares. Hay un razonamiento detrás de la violencia. Todas las violencias tienen sentido. Hasta una represión policial, porque la violencia siempre la pensamos desde los barra bravas, pero los dirigentes pueden ser violentos. Los futbolistas pueden ser violentos. En general, los que dicen que aquello es violento son los que esconden sus propias violencias. Yo soy el error de la sociedad. Soy el tan perfecto que ha salido mal. A raíz de esto se me ocurrió convocar a la gran Silvia Bleichmar, que en su ya conocida charla sobre construcción de legitimidades nos habla del vínculo entre las nuevas formas de violencia y los procesos de impunidad y desubjetivación. Nuevas formas de violencia, impunidad y desubjetivación. Si yo no concuerdo con los que plantean que estas nuevas formas son las formas actuales de algo que ocurrió siempre, no es verdad. No es verdad porque las formas actuales dan cuenta de procesos muy severos de desubjetivación en el país y de procesos acumulados de impunidad y de resentimiento muy grande. Este proceso que desacredita al Estado, en este caso Bleichmar habla del Estado argentino, pero puede extenderse a otros estados también, sus normas y sus leyes como agente legítimo para ordenar las conductas, va abriéndole paso a que otros agentes cumplan ese rol. ¿Por qué no se obedece al Estado, sino al jefe de la barra? ¿Por qué rigen las reglas de la hinchada y no las del Estado? Quiero decir, donde durante años se desconstruyó la confianza básica en que quienes tienen la simetría responsable de hacerse cargo de los más débiles, en realidad los descuidaron, hicieron su fruto y hasta los aniquilaron. Este es el problema de la autoridad. La autoridad no se puede ejercer sin derecho moral a su ejercicio, con lo cual hay 2 formas de la autoridad, la que se pretende imponer desde el punto de vista de los límites o lo que se plantea instalarse desde el punto de vista de las identificaciones internas con la legislación que transmite aquel que tiene derecho ético a hacerlo. Esto nos lleva a recoger un artículo de la socióloga Magdalena Aguiar Quintana, que escribió para los cuadernos de historia de la Biblioteca Nacional, que coordina Julio Saba, que nos habla de cómo se constituye esa pertenencia y esa legalidad. En su interior, la barra no es un grupo homogéneo, ya que tiene una organización basada en estructuras de poder verticales. En orden de jerarquía, luego de los jefes y sus ayudantes, están los hinchas más jóvenes, quienes cuentan con menor antigüedad y trayectoria, pero a su vez conforman la mayor parte del grupo. Cada uno de sus miembros tiene internalizados los roles que deben cumplir. Los jefes, quienes exhiben un mayor poder y autoridad para mandar, reciben el apoyo de los demás integrantes porque las tareas que realizan benefician a todos. De esta suerte se va constituyendo un sentido de pertenencia que vincula al individuo con un grupo que tiene sus propias leyes, pero también se produce una invisibilización de quien no es de este grupo, del otro. Si el otro es invisible, la agresión a ese otro me hace impune. Ya sea que soy un hincha que violenta a otro hincha, a un policía o a cualquiera, o ya sea que soy un policía que violenta a un hincha, o ya sea que soy un periodista que clama por violencia. Volviendo a Bleichmar, entonces, vamos a ver qué nos dice sobre esto. Es el concepto de semejante e impunidad.
el fútbol como un encuentro de dos universos. ¿Por qué el periodismo, por ejemplo, reacciona violentamente? Que para que mis obligaciones éticas se constituyan respecto al otro, yo tengo que tener una noción de semejante que sea abarcativa. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes saben que hay ejemplos terribles en la historia. Por ejemplo, el jefe de un campo de concentración podía sentir culpa de no pasar la Navidad con los hijos, pero no de mandar matar 200 niños. Ahí él definía el concepto de semejante respecto a los propios y no a los ajenos. Una de las formas primeras de ejercer la impunidad es la invisibilización de la víctima. La víctima deja de ser visible. Esto es lo que ha pasado con los excluidos. Por eso se enoja tanto la clase media cuando le aparecen en las calles. Porque en realidad el deseo sería metamos la basura bajo la alfombra. Y mientras esté en la villa no importa. El problema es cuando me aparecen en el medio de la ciudad. La ecuación de la violencia empieza a cerrar cuando pensamos cómo se ha construido nuestra moral desde hace algunos años hasta ahora. ¿Se debe hacer lo que está bien según los valores universales o debo hacer lo que me conviene? ¿Debo disparar una bengala para ser querido por los hinchas que me rodean o debo respetar la moral universal? Es la contradicción entre moral ética y moral pragmática, lo que está bien o lo que me conviene. Y acá entonces se plantea un problema. ¿En qué legalidades vamos a educar? ¿Vamos a educar en legalidades que tienen que ver con la ética universal respecto a la función del semejante? ¿O vamos a educar en legalidades que tienen que ver con las formas acomodaticias con las cuales María Julia una vez le dijo al ministro de Economía, firma que es escarcelable, ¿se acuerdan? Este pasaje a la moral pragmática está muy presente en la sociedad argentina. Cuando las madres le dicen a los chicos, no robes que te echan de la escuela, yo digo que hay un cambio de discurso. Mi madre me hubiera dicho, no robes que me muero de vergüenza. Esta legalidad se gana muchas veces a partir de esta lógica de convivencia, así lo analiza Magdalena Aguiar Quintana. Estas personas, los barras, se encargan de controlar y supervisar todo lo que sucede con la hinchada. Negocian con otros actores sociales, dirigentes, jugadores, cuerpo técnico, efectivos policiales, la entrega de entradas gratis para asistir a los partidos, dinero para financiar los viajes, la concurrencia de la hinchada a estadios visitantes, etc. Los integrantes más jóvenes y con menos antigüedad son quienes se ocupan de la logística que hace al funcionamiento del grupo. Se encargan de las banderas, tocar los instrumentos de percusión, además de saltar y alentar durante todo el partido. Todas estas tareas se ajustan a reglas bien establecidas. Cada uno de los integrantes se apega a un conjunto de códigos que tienen el cometido moral de diferenciar las acciones válidas de las no válidas. Estos grupos surgen muchas veces para obtener la sensación de seguridad que el medio no ofrece y así reforzar los procesos de conformación de identidad y de pertenencia que son claves en la juventud. Cargo con un linaje acumulativo de misiadura y una alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos, el tren del rebaño será el carrilón. Por último, vamos a cerrar con dos audios de Silvia Bleichmar. En este nos habla de la pautación de normas como una violencia necesaria, pero que para ser ejercida requiere de que los derechos se cumplan sobre quienes van a cumplir la norma. Y plantear que el problema no está en cuánto límite exterior ponemos, sino en cómo construimos una nueva cultura, la seguridad interior sobre la base de la confianza en el semejante. Es evidente que el problema principal en la escuela no está en la puesta de límites, sino en la construcción de legalidades. El límite es exterior, no educa. Aunque a veces haya que ponerlo sobre la base de la instauración de ciertas leyes. A veces hay que tomar medidas disciplinarias, por supuesto. A veces las palabras no alcanzan. Cuando los padres le dicen a un chico que no ponga el dedo en el enchufe, se lo dice con un tono fuerte. No le está diciendo solamente con un tono amable, ay, querido, no pongas el dedito en el enchufe, sabes que te morí. Nadie dice, no pongas el dedo en el enchufe, gritamos todos. Esta palabra, por supuesto, ingresa. Esta es una suerte de violencia necesaria e imprescindible, la de pautación de normas. El problema es si esta pautación de normas es un arrebato de la individualidad o es una forma de ejercicio de la socialización en el marco de la individualidad con igualdad de derechos. Quiero decir, si la norma es arbitraria, está definida por la autoridad. Si la norma es necesaria, está definida por una legislación que pone el centro en el derecho colectivo. Y por último, nos deja una reflexión para invitarnos a reflexionar sobre este problema
llamado violencia. La crueldad no es solamente el ejercicio malvado sobre el otro, es también la indiferencia ante el sufrimiento del otro. Es una forma de la inmoralidad y de la crueldad, la indiferencia ante el sufrimiento. Y sobre estos principios es que yo pienso que tenemos que educar si queremos recomponer un país en el cual podamos reconocer lo profundamente afectados que están nuestros jóvenes, de una manera que no sea ni de una propuesta idealista de hagamos todos un pacto de llevarnos bien y entendernos, sino de entender los nexos profundos que hay entre una cultura que durante años propuso el no te metas mientras asesinaba al semejante y una que se continuó después en el salvarse solo a costa de lo que fuera, en un individualismo que se convertía en un principio de vida y en una forma de picardía que se convertía en modelo de ejercicio social. Pelotas en el tiempo. La columna de Nico Jack Sayán.